¿Cómo está? ¿Cómo le va? Aquí estamos, todos listos para hablar de economía y finanzas. Vamos de inmediato a hacerlo. Presentamos titulares. Nuestro primer tema es este: pocas o nulas razones para sacar pecho y ufanarse de logro alguno. ¿De qué hablamos? Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y las cifras institucionales que tenemos a mano son alarmantes. Así lo define este equipo, ya se las daremos y usted nos dirá su impresión. A partir de este martes 12 de junio, Impacto Económico se viste de Mundial Rusia 2018. Mirada económica de esta magna cita deportiva. Anticipadamente hay varios, sí que los hay, marcando goles a su favor y no precisamente en las canchas. Ya le contamos. Y como siempre, analizamos. En esta oportunidad toca hacerlo sobre el modelo económico peruano. Hace poco hubo cambios en la cartera de Economía y Finanzas motivados a un paquete impositivo impopular que justamente generó rechazo en las calles. Desde el gobierno hubo que hacer virajes repentinos. También le contamos sobre esto y hablamos de la senda económica que transita el Perú. Comenzamos. Sin nada que celebrar, cifras de la Organización Internacional del Trabajo revelan que de los 152 millones de niños forzados a trabajar en el mundo, 73 millones lo hacen en condiciones precarias y peligrosas. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pocas parecen ser las razones para vanagloriarse. Además del número exagerado de 73 millones de niños trabajando en condiciones peligrosas, el trabajo forzado en menores registra tasas de accidentes no mortales de hasta 40% más altas que en el caso de los trabajadores mayores de 25 años. Asimismo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, alertó que entre 2012 y 2016 prácticamente no hubo reducción en el número de niños entre 5 y 11 años en situación de trabajo infantil, y el número de los más vulnerables en realidad aumentó. Entre las circunstancias, agregó el funcionario, que se deben tomar medidas urgentes para hacer frente a las causas económicas del trabajo infantil, y dijo que parte del incremento se ve con mayor auge en la agricultura, donde los niños se ven obligados a comenzar a trabajar desde los 6 años en condiciones peligrosas. La meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible busca poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025. Y fíjense ustedes, entre los ejemplos negativos de explotación infantil tenemos el de Brasil. Los especialistas en la materia advierten de un panorama desconsolador tras políticas reiteradas de ajuste del gobierno ilegítimo protagonizado por Michel Temer. A partir del golpe parlamentario, miles de menores de edad han tenido forzadamente que ir a las calles a trabajar a causa del desempleo, que ha crecido considerablemente, y de la destrucción de políticas sociales que favorecían sobre todo a las clases de menos recursos. Actualmente cerca de 2.700.000 menores son explotados precozmente y a diario por lo menos 7 de ellos sufren percances de gravedad. El trabajo infantil en Brasil es visible en los semáforos, en los basureros, en los contenedores de desechos, ferias, restaurantes, industrias, en el campo o incluso dentro de sus hogares, lo cual priva a casi 3 millones de niños y adolescentes del gigante del sur de sus derechos constitucionales a la infancia y a la educación. Precisamente sobre el gigante verde amarela, hay que decirlo hoy, 72% de los brasileños considera que el escenario económico empeoró considerablemente en los últimos meses y solo 6% de los consultados ve una mejora. Según una encuesta que fue publicada este lunes por el instituto o la firma Datafola, estos números significan un aumento de 20 puntos porcentuales respecto a la quincena primera de abril, cuando 52% consideraba negativo el entorno económico, a diferencia del 72%, repito la cifra, que se manifiesta en esta última consulta ahora. Asimismo, el 49% de los encuestados dijo haber vivido un retroceso en su situación personal. Resultados que a su vez se compaginan o tienen que ver con el deterioro que vislumbran distintos analistas, que prevén una reducción de la expectativa de crecimiento del PIB, es decir, del Producto Interior Bruto, desde los 2,5 hasta 1,94%.
Y siguiendo con este país, economía brasileña, aunque mirándola en un contexto mucho más amplio, tenemos que su moneda, el real, es decir, registra nuevas caídas esta semana, agobiada por todo lo que veníamos describiendo anteriormente. El peso mexicano, entre tanto, y el peso argentino acumulan más pérdidas. Concretamente, el real brasileño sufrió sacudidas enormes en días recientes al hundirse a casi 4 unidades por dólar para cerrar en 3,70, tras una intervención contundente del Banco Central del Brasil, siendo incluso posible, según los expertos, que vuelva a 3,75 o a 3,80. En México, el tipo de cambio, según las proyecciones de Banorte, oscilará entre 20,05 y 20,85 por dólar, con posibilidades de caer, de precipitarse incluso más allá de los 21, marcado principalmente por la incertidumbre que genera todo el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, aún estancado, aún sin un desenlace cierto. Mientras en Argentina, el préstamo de 50.000 millones de dólares, ya se tiene la cifra desde la semana pasada, que ha hecho el Fondo Monetario Internacional a solicitud del gobierno de Mauricio Macri, no termina de aliviar a los mercados como se preveía desde la parte gubernamental. Este martes el dólar trepó a un nuevo récord de 26,45 pesos, manteniéndose la intensidad de la corrida cambiaria a pesar de este acuerdo con el organismo de crédito internacional referido. Bueno, miremos ahora referentes petroleros, a ver qué dicen los marcadores. Ahí tenemos el Brent de referencia en Mar del Norte, 76,86. En esa cantidad está operando en las últimas horas. Ven cómo ha habido una subida considerable y progresiva tras esas negociaciones y acuerdos importantes que han llegado productores OPEP y no OPEP. Luego vemos nuestro otro marcador ya de una vez en pantalla. Tenemos el WTI de referencia en Nueva York, está en 65,36 dólares o 66, a ver si no me falla la visual. Así tenemos este segundo precio internacional de referencia en mercados globales. Y por último, miremos otra cesta destacada. A ver, lo vamos a tener allí en pantalla, moviéndose nuestro balancín. OPEP, 73,9%. En eso está cotizando la cesta OPEP. Visto esos precios, que ya decíamos son la resulta de acuerdos importantes que se han dado en el escenario, en el tablero geopolítico internacional, con Venezuela sin duda alguna a la vanguardia, vamos al otro lado del estudio, de una vez a la mesa, porque lo que viene será nuestro expediente. Aprovechamos una coyuntura noticiosa que ha sido todo un viraje que ha tenido que hacer el presidente Martín Vizcarra en Perú, en la cartera de Finanzas y Economía, para poner en contexto el modelo económico peruano. Ya venimos. Todo listo para desarrollar. Sí, lo juro, dijo Carlos Oliva frente al presidente peruano Martín Vizcarra para convertirse en el quinto ministro de Economía y Finanzas del actual periodo gubernamental que comenzó en julio de 2016. En nuestro expediente económico queremos detallar primero, para comenzar, el perfil y la visión del nuevo responsable de una cartera tan importante como la de Economía y Finanzas en una nación acechada por sucesivos escándalos de corrupción. Tras la renuncia forzada de David Tuesta a la cartera de Economía y Finanzas por la impopularidad de su paquete impositivo, el presidente Martín Vizcarra escogió a Carlos Oliva como su nuevo ministro del área. Aunque ambos han tratado de deslindarse y marcar diferencias con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo cierto es que al referirse al modelo de desarrollo que quieren para Perú, centran sus expectativas en políticas económicas que en los últimos años solo han beneficiado al sector empresarial, que demuestran la continuidad del modelo neoliberal que afecta a los más pobres. No hay cambio en la política económica, exactamente es igual. En consecuencia, el nuevo ministro de Economía también va a estar alineado con la política económica del gobierno que la establecimos y la planteamos desde el primer día.
El incremento del impuesto selectivo al consumo que los empresarios usaron como pretexto para subir todos los combustibles y encarecer productos y servicios es una prueba de ello. Se trata de un incremento de los impuestos para recaudar este año 2.000 millones de soles y mantener la caja fiscal, mantener al Estado a costa de la clase trabajadora y campesina. La suba selectiva de impuestos al consumo, señalada como una iniciativa que busca desincentivar la ingesta y el consumo de ciertos productos nocivos para la salud y a su vez aumentar un poco la recaudación tributaria, deja a salvo las millonarias exenciones y los privilegios logrados por algunos sectores, sin modificar un régimen impositivo regresivo que sustenta su mayor porcentaje de captación de renta en impuestos al consumo y que carga las tintas en los sectores de menores ingresos. Evidentemente no son pocos los desafíos que Oliva tiene que asumir. Su urgencia por generar más ingresos, es decir, por hacer que a las arcas estatales, al fisco, entre más dinero, se enfrenta cara a cara con un descontento social cada vez mayor y manifiesto en las calles. En el Banco Interamericano de Desarrollo, Carlos Oliva Neira estuvo primero como especialista de proyectos para Chile, Colombia y Venezuela de 1992 al 2000 y luego como consultor externo desde el año 2000 al 2010. Fue vicepresidente de Hacienda para el expresidente peruano Ollanta Humala entre los años 2011 y 2015. También fue director del Banco Central de Reserva del Perú entre 2015 y 2016. Entre los retos que le esperan en esta nueva gestión está evaluar la controvertida alza del impuesto selectivo al consumo implementada por su antecesor y cumplir con el plan de cobro de las deudas tributarias a las grandes empresas. Debe buscar cómo salir airoso del descontento social que amenaza con protestas y huelgas para exigir reivindicaciones salariales. Reclamos que poco parecen importarle al nuevo ministro, pues todo indica que no dará marcha atrás en la modificación del mencionado tributo que ha encarecido el costo de vida de los peruanos. Según la última encuesta de Datum, 9 de cada 10 personas siente que elevar el impuesto selectivo al consumo ha incrementado los precios. De todos los encuestados, la percepción sobre el encarecimiento de los precios se acentúa en los niveles socioeconómicos C, D y E. En estos, el 92%, 90% y 92.2% respectivamente asegura percibir esta variación. Los porcentajes contrastan con los niveles A y B, pues la cifra desciende hasta 86.9%, aunque en menor medida también sienten su impacto. Por otra parte, el sondeo también reveló que el 58% de los encuestados siente que la economía aún no se ha reactivado y para el 51% el gobierno no está haciendo todo lo posible para que los peruanos paguen sus impuestos. Bueno, a modo de conclusión nos toca decir que el malestar social generado por ese aumento del impuesto al consumo responde además a la falta de políticas que aseguren un verdadero desarrollo económico y social. La pobreza y el desempleo van en ascenso, así lo dicen los principales indicadores. Vamos nosotros a cerrar el expediente económico de esta manera, muestra de que el modelo peruano está basado en una lógica de crecimiento empobrecedor que no ha logrado modificar el orden desigual heredado ni resolver la gran deuda social que aún tiene el país. Un contexto que lleva a que apenas 2 meses después de que tomase las riendas del país, la popularidad de Martín Vizcarra haya sufrido un descenso estrepitoso. Sí, en tan solo 2 meses. Su aprobación pasó de 55% en abril a 45 puntos porcentuales en junio, al tiempo que el rechazo saltó desde 19% hasta 44%. Números que amenazan con consolidarse tras ese llamado paquetazo tributario decretado por su gobierno que desató ese desánimo popular que hemos estado describiendo. Ahora sí, nos vamos preparando para nuestro último segmento. Les decía que a partir de este martes 12 de junio, Telesur, específicamente Impacto Económico, se viste de Mundial Rusia 2018. Ya lo vamos a ver a la vuelta de nuestra última pausa. Like this. Hoy, después de tantas expectativas, se llevó por fin la histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Este último prometió la desnuclearización, mientras que el magnate ofreció garantías de seguridad, así lo decía, y así está recogido en el acuerdo que rubricaron ambos líderes mundiales. Un encuentro que naturalmente impactó en los mercados y vamos a ver de qué manera. La bolsa de Tokio subió animada por la histórica cumbre desarrollada en la ciudad-estado Singapur. El índice Nikkei cerró con un avance de 74,31 puntos, 0,33%, hasta situarse en 22.878,35 enteros, mientras que el segundo indicador, es decir, el Topix, que agrupa los valores de la primera sección, ganó 5,98 puntos, un idéntico 0,33%, y quedó en 1.792,82 unidades. En el caso de las acciones de Shanghái o Shanghai, se recuperaron de pérdidas iniciales y cerraron al alza de este martes. El índice de acciones líderes, CSI 300, terminó con un avance de 1,2%. Mientras que el índice compuesto de Shanghai cerró con un incremento de 0,9% a 3.079,80 puntos. Si bien las tensiones, las discrepancias, las hostilidades entre Estados Unidos y Corea del Norte, sus líderes, comienzan a disiparse por ahora, al menos en la retórica, en la economía mundial no pasa así. Ayer líderes globales se reunieron en Alemania, coincidieron en la preocupación que generan las políticas emprendidas por Donald Trump durante su gestión en el contexto de esa consigna que tanto preocupa, América primero. Quiero recordarles que solo pudimos superar la gran crisis económica y financiera mundial del 2007, 2008 y 2009 al actuar de una manera unificada y coherente. Ese fue también el nacimiento del formato G20, por lo que estoy profundamente convencida que el desarrollo económico global a largo plazo solo puede lograrse cooperando y creando situaciones beneficiosas para todos. Sobre la economía se posan varias nubes. Algunas tienen que ver con el ajuste financiero, otras tienen que ver con el riesgo de que los flujos de capital salgan de las economías de mercado emergente. Pero la nube más grande y oscura que vemos es el deterioro en la confianza provocado por los intentos de desafiar las formas en que se ha llevado a cabo el comercio, en que se han manejado las relaciones y la forma en que las organizaciones multilaterales han estado operando. Debemos detener esta escalada de tensiones. El proceso de golpe por golpe no va a ser útil, no va a ayudar a nadie. Se incorporarán nuevos sectores, que nuevamente es algo que perjudicará a todos. Viramos. A partir de este martes 12 de junio, nuestro impacto económico se viste de Mundial Rusia 2018 porque Telesur es mundial. Mirada económica de la cita deportiva. Ya decíamos en nuestros títulos informativos. Hay varios que anticipadamente están marcando varios goles a su favor y no precisamente en las canchas. Fiebre del Mundial dispara las ventas en Perú, Uruguay y Argentina. Expertos consideran importantes las expectativas positivas que genera la Copa del Mundo al favorecer a las micro y pequeñas empresas peruanas que prevén un incremento de sus ventas, así como del emporio comercial de Gamarra que estima ventas superiores a los 3.000 millones de soles durante la cita mundialista. Economistas aseguran que los mundiales son un gran negocio con una proyección, tanto por el número de televidentes como por lo que es la imagen país y la capacidad que se tiene de vender no solo jugadores de fútbol, que ya de por sí es un gran negocio, sino por vender la idea de éxito o el posicionamiento de un país a escala internacional. Entre tanto, más hacia el sur del continente, en Argentina y Uruguay, las ventas de televisores con tecnología de imagen 4K marcan la preferencia de los consumidores, reportando en el caso de Argentina una proyección de crecimiento del 25% de las ventas, que representan unos 1.900 millones de dólares. Otro de los sectores que esperan marcar varios goles, pero en sus bolsillos, son las aerolíneas.
Iberia acaba de anunciar que pondrá a disposición de los aficionados casi 20.000 asientos que operarán en sus 4 tipos diferentes de Airbus, al duplicar a un número de 120 los vuelos especiales a Rusia, que sumarán entre los destinos Sochi, Nizhny y Samara, que se unirán a las rutas ya instaladas de Iberia hacia Moscú y San Petersburgo. En 2017, el consorcio integrado por Iberia, Vueling, British Airways y Aer Lingus obtuvo ingresos por 22.972 millones de euros, mientras el beneficio de las operaciones se situó en 2.727 millones, es decir, un 9,8% más con respecto al anterior. Bueno, así llegamos al final de nuestro impacto mundialista. No nos queda otra que reiterar la invitación este miércoles 14 de junio. ¿Qué va a haber? O más bien 13 de junio, mañana miércoles 13 de junio, no nos equivoquemos en la fecha para no confundir a nuestra audiencia. Gran estreno de Telesur a las 18, hora local, hora de referencia en Caracas, Venezuela, el estreno de Golazo o el Golazo del 10 y de la mano del 10 a las 22, hora de referencia, también Caracas, Venezuela. No puede perdérselo, sigue en sintonía de nuestra casa. Gracias por la compañía como siempre. Hasta pronto.